Llegué a la reunión familiar con mis gemelos. Mamá murmuró, se suponía que este sería un día especial. Nadie te invitó. Mi hijo me tiró de la manga y susurró, Mami, vámonos a casa. Nos fuimos en silencio. Al anochecer, ella descubrió los documentos del fideicomiso sobre su mesa y finalmente comprendió lo que había desechado. El estacionamiento estaba lleno cuando llegué al pabellón junto al lago. A través del parabrisas pude ver globos de colores atados a las mesas de picnic y oír música flotando sobre el agua. Mis gemelos de 6 años, Marcus y Sofía, apretaron sus caras contra las ventanillas traseras. ¿Ahí está la abuela?, preguntó Sofía. Cariño, toda la familia está aquí hoy. Yo no había recibido una invitación. Mi hermana Jennifer había publicado fotos en las redes sociales toda la semana. La planificación, las decoraciones, la comida de catering siendo entregada. Ni una sola vez alguien me lo había mencionado. Pero conduje 3 horas de todos modos porque mis hijos merecen conocer a su familia. Caminamos por el césped hacia el pabellón. Llevaba un sencillo vestido de verano, nada elegante. Los gemelos me tomaron de las manos emocionados y nerviosos. Solo habían conocido a la mayoría de estos parientes un puñado de veces. Mi madre nos vio primero. Estaba de pie cerca de la mesa de postres hablando con mi tía Patricia. Su sonrisa desapareció en el momento en que nuestras miradas se encontraron. Dejó su plato y caminó hacia nosotros con pasos rápidos y deliberados. Elizabeth, dijo, con la voz tensa, se suponía que este sería un día especial. A nuestro alrededor, las conversaciones se silenciaron. Mi tío Robert se detuvo a mitad de una frase. Jennifer se volteó de la parrilla, espátula en mano. Primos que no había visto en años de repente encontraron sus teléfonos muy interesantes. Lo sé, dije con calma. Los gemelos querían ver a todos. Nadie te invitó. Las palabras de mamá resonaron por todo el pabellón. Esto es para la familia que sí aparece cuando importa. Marcus tiró de mi manga sus ojos marrones llenos de lágrimas. Mami, vámonos a casa. Sofía apretó mi otra mano con más fuerza. A los 6 años comprendieron el rechazo perfectamente bien. Tienes razón, le dije a mi madre. Deberíamos irnos. Di la vuelta a los gemellos y caminé de regreso al coche. Nadie nos llamó, nadie se despidió. Por el espejo retrovisor vi a mi madre regresar al pabellón, ya riendo de algo con Patricia. El viaje a casa fue silencioso. Sofía se durmió a los 20 minutos. Marcus miraba por la ventana. Me había acostumbrado a la frialdad de mi familia a lo largo de los años, pero ver a mis hijos experimentarla se sintió diferente. Mi relación con mi madre se había fracturado hace 7 años cuando me casé con Thomas en contra de sus deseos. Él no era rico, había dicho ella. No venía del ambiente adecuado. Era un profesor de secundaria, por el amor de Dios, no un médico o un abogado. Cuando quedé embarazada 6 meses después de la boda, ella lo llamó tirar mi vida por la borda. Thomas murió cuando los gemelos tenían 2 años. Un conductor ebrio se saltó un semáforo en rojo de camino a casa después de las reuniones de padres y profesores. El dinero del acuerdo permaneció intacto en una cuenta que no me atrevía a mirar. Mi madre asistió al funeral, pero se fue inmediatamente después, incómoda con un dolor que no podía controlar ni comprender. Desde entonces me había convertido en el fantasma de la familia, presente en fotos antiguas, ausente de las celebraciones actuales. Mi hermana obtuvo la atención, el apoyo, la aprobación. Jennifer se casó con un cirujano, vivía en el barrio adecuado, decía las cosas correctas. Yo vivía en la antigua casa de Thomas, trabajaba como diseñadora gráfica freelance y aparentemente ya no importaba. Lo que mi madre no sabía era que mi abuela, su propia madre, pensaba de manera diferente. La abuela Helen murió hace 18 meses a los 93 años, lúcida hasta el último. Observó el trato de mi madre hacia mí con creciente desaprobación. En su último año me llamaba a su casa con regularidad. Tomábamos té y hablábamos mientras ella compartía historias sobre su propia relación difícil con su suegra. Tu madre cree que el dinero y el estatus equivalen al valor, la abuela Helen dijo durante una visita. Intenté enseñarle lo contrario, pero algunas lecciones no se asimilan. Ella me apretó la mano.
Me recuerdas a tu abuelo. A él tampoco le importaba lo que pensaran las personas. 3 semanas antes de fallecer, la abuela Helen me pidió que la llevara a la oficina de su abogado. Me senté en la sala de espera mientras ellos se reunían en privado. Ella salió 2 horas después, cansada pero satisfecha. «He hecho algo que le enseñará a tu madre una lección o demostrará que no tiene remedio», me dijo en el coche. «De cualquier manera, tú estarás cuidada». No lo había entendido entonces. El funeral fue un borrón de parientes que apenas conocía. Todos se miraban con la particular tensión que acompaña a las herencias importantes. Mi madre estaba en su salsa, interpretando a la hija devota, llorando teatralmente mientras revisaba su teléfono entre elogios fúnebres. La lectura del testamento ocurrió 2 semanas después. Asistí porque el abogado solicitó específicamente mi presencia, aunque mi madre intentó convencerme de que no era necesario. La sala de conferencias estaba repleta de parientes, todos fingiendo que no estaban calculando su parte. La herencia de la abuela Helen ascendía a $14 millones. Propiedades, inversiones, acciones y el negocio familiar que construyó con mi abuelo. Todos esperaban que se dividiera entre sus 3 hijos, siendo mi madre quien recibiría la mayor parte como la primogénita. En cambio, el abogado leyó unos términos que hicieron jadear a mi tía y que mi tío se marchara de la sala. La abuela Helen había establecido un fideicomiso irrevocable conmigo como única fideicomisaria. Yo controlaba cada dólar, cada decisión, cada distribución. Mi madre, sus hermanos y sus familias recibirían asignaciones mensuales, teniendo yo total discreción para ajustar o terminar los pagos basándome en su comportamiento y circunstancias. El documento era explícito en cuanto a la razón. La abuela Helen había presenciado años de la crueldad de mi madre hacia mí y quería asegurarse de que yo tuviera el poder de protegerme a mí misma y a mis hijos. También incluyó una carta leída en voz alta por el abogado, explicando que esperaba que este arreglo les enseñara a sus hijos el valor de tratar a la familia con respeto en lugar de como una competencia. Mi madre estaba furiosa pero legalmente impotente. El fideicomiso era hermético, revisado por 3 bufetes de abogados diferentes. Discutió con el abogado y luego me llamó repetidamente, alternando entre la rabia y una falsa dulzura. Cambié mi número después de la 100ª llamada. Durante 18 meses gestioné el fideicomiso en silencio. Mi madre recibía su pago mensual de $12,000, lo mismo que sus hermanos. Cubría su hipoteca, el pago de su coche, sus cuotas del club de campo. Ella siempre asumió que venía automáticamente del banco, sin cuestionar nunca el mecanismo detrás de ello. Nunca le dije que yo lo controlaba. Nunca usé ese poder para herirla o manipularla. Simplemente continué los pagos mes tras mes, esperando que ella finalmente se diera cuenta de que la familia significaba más que las apariencias. Pero hoy, al ver las caras de mis hijos mientras éramos expulsados de la reunión, algo dentro de mí cambió. Después de acostar a los gemelos esa tarde, volví a la casa de mi madre. Vivía a 40 minutos en una comunidad cerrada donde cada césped lucía idéntico. Su sub blanco estaba en la entrada, todavía cubierto de polvo del viaje de regreso del pabellón. Dejé el sobre manila en la mesa de su cocina. Todavía tenía una llave de hace años, de antes de que todo se desmoronara. La casa estaba vacía. Probablemente ella todavía estaba en casa de Jennifer, celebrando de exitoso encuentro familiar que no nos había incluido. Dentro del sobre había copias de los documentos del fideicomiso. Cada página mostraba mi nombre como fideicomisaria. Cada cláusula me otorgaba control total. Cada registro de distribución enumeraba los pagos mensuales que habían financiado discretamente su estilo de vida durante 1 año y medio. También había incluido una carta explicando que el pago de este mes sería el último, a menos que ella pudiera demostrar que entendía lo que realmente significaba tratar a la familia con un respeto básico. No lo escribí con enojo. Lo escribí con la claridad exhausta de alguien que finalmente se había dado cuenta de que esperar un cambio no era lo mismo que exigirlo. Mi teléfono sonó a las 9:30 esa noche. El número de mamá parpadeó en la pantalla. Lo dejé ir al buzón de voz. Llamó 6 veces más durante la siguiente hora. Luego llamó Jennifer, luego el tío Robert, luego la tía Patricia. Apagué mi teléfono y me senté con una taza de té, del mismo que la abuela Helen solía preparar. A la mañana siguiente había 43 llamadas perdidas y 17 mensajes de voz. Escuché los 3 primeros. La voz de mamá pasó de sorprendida a enojada a algo cercano al pánico.
El cuarto mensaje era diferente, silencioso, casi confuso. Elizabeth, encontré los papeles, necesito hablar contigo, por favor llámame. No devolví la llamada ese día ni el siguiente. Al tercer día, ella apareció en mi casa. Observé por la ventana cómo se sentaba en su coche durante 10 minutos, armándose de valor. Cuando finalmente llamó a la puerta, su maquillaje estaba corrido como si hubiera estado llorando. ¿Podemos hablar?, preguntó. Los gemelos están haciendo la tarea, no es un buen momento. Lo leí todo, las notas del abogado, la carta de tu abuela, todo. Ella se retorció las manos. No sabía del fideicomiso, lo de que tú lo controlabas todo. Los pagos simplemente aparecían en mi cuenta cada mes. Sé que no lo sabías, ese no era el punto. Entonces, ¿cuál era el punto? Ahí su voz se quebró ligeramente. ¿Humillarme? ¿Castigarme? El punto era ver si me tratarías con decencia básica sin necesidad de una razón económica para hacerlo. Mantuve mi voz firme. Fallaste. Me miró fijamente y por primera vez en años pareció realmente verme. No la hija decepcionante, la viuda vergonzosa o la invitada no deseada. Solo yo. Fui cruel contigo hoy, dijo. Delante de tus hijos, delante de todos. Has sido cruel conmigo durante 7 años, mamá. Hoy fue la primera vez que te costó algo. ¿Qué pasa ahora? Pensé en la abuela Helen, en Thomas, en mis hijos, durmiendo plácidamente arriba, porque finalmente había dejado de pretender que ignorar el maltrato era lo mismo que la lealtad familiar. Ahora tienes una elección, dije. Puedes decidir que el dinero importa más que tu hija y tus nietos, mantener la actitud, perder el apoyo, o puedes averiguar qué tipo de abuela quieres que Marcus y Sofía recuerden. Quiero arreglar esto. Querer no es lo mismo que hacer, mamá. La abuela Helen me dio este control porque sabía que las palabras sin acción no significaban nada en esta familia. Abrí la puerta más ampliamente. Pero si realmente lo dices en serio, puedes empezar por venir a cenar el domingo, no por el fideicomiso, no porque necesites algo, solo porque somos tu familia. Ella sintió lentamente, las lágrimas corrían por sus mejillas. Lágrimas de verdad esta vez, no las teatrales del funeral de la abuela Helen. El domingo, repitió. ¿A qué hora? A las 5, los gemelos cenan temprano. Se fue sin decir nada más. Observé cómo su coche se alejaba, insegura de si realmente aparecería, pero había hecho lo que la abuela Helen me había confiado. Le había dado la oportunidad de elegir correctamente. El domingo por la tarde, preparé asado de olla, la receta favorita de Thomas. Los gemelos pusieron la mesa, emocionados de que la abuela pudiera venir esta vez. Las 4:59 llegaron y pasaron. Las caras de los gemelos se entristecieron. Luego, a las 5:03 sonó el timbre. Mamá estaba en el porche con una caja de pastelería y parecía nerviosa. No sabía qué traer, dijo, así que compré galletas, las de chispitas que le gustan a Sofía. Marcus y Sofía aparecieron detrás de mí, cautelosos pero esperanzados. Mamá se arrodilló a su altura, su falda cara tocando el suelo de mi porche. Siento lo de la reunión, les dijo directamente. La abuela estaba equivocada, muy equivocada. Ustedes dos siempre están invitados, siempre son queridos. Voy a hacerlo mejor. Sofía me miró pidiendo permiso, asentí ligeramente. Ella extendió la mano y abrazó a su abuela, y Marcus la siguió. Mamá cerró los ojos, abrazándolos como si temiera que pudieran desaparecer. Cenamos juntos esa noche. La conversación fue incómoda al principio. Años de daño no se borran fácilmente. Pero mamá les preguntó a los gemelos sobre la escuela, escuchando realmente sus respuestas. Quería saber sobre el proyecto de ciencias de Marcus sobre volcanes y el nivel de lectura de Sofía. Elogió el asado de olla, sin mencionar calorías ni carbohidratos, incluso sirviéndose una segunda porción. Preguntó sobre mi trabajo, mis proyectos de diseño actuales, mis clientes, mis días, como si mis respuestas realmente le importaran. No fue perfecto, no fueron 7 años de dolor curados mágicamente, pero fue un comienzo. Al mes siguiente, aprobé la distribución de su fideicomiso, y el mes después, no porque me adulara, suplicara o jugara, sino porque siguió apareciendo en las cenas, en los partidos de fútbol de los gemelos, en tardes tranquilas donde reconstruimos lentamente algo que se parecía a una relación. La abuela Helen había sabido exactamente lo que hacía. El fideicomiso no era un castigo, era un espejo, forzando a mi madre a ver en qué se había convertido y a elegir si quería seguir así.
6 meses después de la reunión, mamá me llamó. Jennifer está planeando una fiesta de cumpleaños para su hija, dijo. Le dije que todos vamos a ir, tú, yo, los gemelos, como familia. ¿Recibiré una invitación esta vez?, pregunté. No deberías necesitar una, dijo mamá. Eres familia, siempre has sido familia. Simplemente olvidé lo que eso significaba. Pensé en aquel día en el pabellón, en Marcus tirándome de la manga, en el dolor confuso de Sofía, en el sobre que había dejado en la mesa y la lección que había forzado. Estaremos allí, dije, porque la abuela Helen tenía razón. Algunas lecciones no se pueden enseñar con palabras. A veces el poder tiene que cambiar de manos antes de que la gente entienda lo que han estado dando por sentado. Y a veces, la persona más silenciosa de la familia es en realidad la que mantiene todo unido. El fideicomiso permanecería bajo mi control por el resto de mi vida. Pero la verdadera herencia no era dinero. Era el conocimiento de que no tenía que aceptar la falta de respeto, ni siquiera de la familia, especialmente de la familia. La abuela Helen me había dado más que seguridad financiera. Me había dado permiso para exigir algo mejor.